Bueno, jóvenes, vamos a iniciar, como siempre, con geografía. En esta oportunidad, en esta semana número 5 de geografía, vamos a hablar lo que ya en su momento habíamos adelantado. Habíamos dicho las semanas anteriores que íbamos a hablar sobre la geodinámica y que esta geodinámica, que son los movimientos que se presentan en la Tierra, van a, digamos, a tener como consecuencia la formación, la creación de relieves. Estos relieves se van a observar en la superficie terrestre. Nosotros en la superficie terrestre sabemos que no tenemos una superficie plana, sino que va a haber elevaciones, hundimientos, y esas elevaciones y hundimientos, ¿no? Esas diversas formas que presenta la superficie terrestre se le va a llamar relieve. ¿Y quién lo estudia? La geomorfología. La geomorfología se encarga de estudiar la forma que presenta la superficie terrestre. Esto a consecuencia de la geodinámica, de los movimientos que se presentan aquí en la Tierra, tanto de los movimientos internos, geodinámica interna o fuerzas endógenas, y movimientos externos, geodinámica externa o fuerzas exógenas. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a estudiar estos relieves, ¿no? Que se han formado por la geodinámica, pero no de todos los relieves que existen en el planeta, sino de aquellos relieves que encontramos en el Perú. Y en el Perú, para poder, bueno, sabemos que el Perú tiene una gran diversidad de relieves y para poder estudiar mejor esos relieves peruanos, lo vamos a subdividir en cuatro tipos de relieves: el relieve submarino, el relieve costero, amazónico y andino. Esos son, digamos, la forma como vamos a estudiar los relieves del Perú para, digamos, tener una, digamos, una explicación un poco más ordenada, didáctica. ¿Sí? Ahora, dicho ello, vamos a comenzar a hablar de el primer grupo de relieves que está relacionado con la parte del subsuelo. Si vamos a hablar del relieve submarino, ¿está claro? Entonces, empezamos aquí a presentar, como ustedes pueden ver, bajamos mucho, ya, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el relieve submarino del mar peruano. Claro, eh, el relieve submarino del mar peruano porque, bueno, el, las aguas que vayan nuestras costas, el mar que está en nuestro litoral, se le llama mar del Perú o mar peruano. Debajo de ese mar peruano, nosotros tenemos superficie terrestre. Esa superficie terrestre no es plana, como pueden ver, tiene elevaciones, hundimientos. Esta forma que adopta la superficie terrestre del fondo marino sería relieve submarino del mar peruano. Ahora, ¿y por qué lo hablamos, profesor, si no pertenece al territorio peruano? Claro que sí, no te olvides que el Perú tiene desde el litoral 200 millas del mar hacia adentro, 200 millas de mar adentro, ¿sí? Todas esas 200 millas hacia abajo hasta llegar a la superficie del fondo marino, todas esas son las partes del territorio peruano. Es por eso que se habla del relieve submarino del mar peruano, son relieves del Perú. Y como pueden ver, la superficie del fondo marino no es plana, sino que presenta diversas formas. Esas formas son relieves. Y justamente ahí, y recordando un poco la clase de la semana pasada, semana número 3 cuando hicimos geodinámica interna, dijimos que en la geodinámica interna el diastrofismo se divide en hiperogénico y orogénico, ¿verdad? Y que habíamos dicho con relación al diastrofismo orogénico, que tenemos placas que van de manera horizontal. A ver, un ratito, por favor, jóvenes. Ya, entonces, como les decíamos, Este, los movimientos del diastrofismo orogénico nos dicen que hay un movimiento horizontal de las placas, ¿cierto? Y justamente esas placas, pues, incluso mencionamos como ejemplo en esas placas
que nosotros tenemos están también debajo de todo el océano, del mar. No solamente la placa es la parte continental, sino que también está debajo del océano. El océano en realidad uno piensa que el océano es realmente inmenso, pero el océano, si tú lo comparas, o sea, si haces un corte a la Tierra y comparas el grosor de la profundidad del océano, es recontra delgadito, o sea, no es profundo, ¿no? Si bien es cierto que cubre bastante superficie de la Tierra, bastante superficie, con relación al volumen es poco el volumen. Sí, claro que para efectos de comparación con nosotros, ¿no? Los humanos, obviamente es profundo el océano, ¿no? Pero en sí no tiene mucha profundidad. Ahora, em, toda la Tierra está cubierto de placas. Eso evita que el magma que está en el manto superior o astena salga a la superficie, ¿sí? Pero distintas, en ciertos sitios donde hay hundimiento en las placas, está el océano. Es para que tenga, digamos, un poco en claro de, miren, cómo se presenta. Acá tenemos una placa, ¿sí? Acá tenemos otra placa y acá tenemos otra placa. Tenemos tres placas. Placa uno que se va a la izquierda, placa 2 que se va a la derecha y placa 3 que viene de la derecha a la izquierda. Y miren, estas placas están juntas las tres, pero encima de las placas, ¿qué hay? Claro, está el océano. Solo que las placas que se van a lograr plegar, esas placas que se plegan, logran, producto del plegamiento, a elevarse, logran ir elevándose poco a poco hasta pasar el nivel del mar. Y es por eso que se ven algunos volcanes, islas o continentes, ¿sí? Entonces así se va formando pues esas placas. Y un poco es esto para recordar lo que hicimos la semana pasada, el día lunes pasado, sobre el tema de la geodinámica interna y el diastrofismo orogénico, ¿ya? Ahora, eh, este choque de placas que hay aquí, miren, genera pues acá en el fondo marino algunas relieves, ¿no? Por ejemplo, donde se chocan las placas, este relieve que está acá se le llama fosa, ¿sí? Y acá donde las placas se dividen, ¿sí? Acá las placas se dividen a la derecha y a la izquierda, como expliqué la semana pasada, por ahí hay fisuras, suelen formarse fisuras. Por esas fisuras, el magma logra salir a la superficie terrestre del fondo marino, pero al chocar con el agua, pues se solidifica y forma pues una pequeña cordillera submarina llamada dorsal. Y como es del Perú, es del dorsal de Nazca. Pero vayamos a hablar sobre netamente el relieve, ¿sí? Como tal. Miren, el relieve submarino empieza desde a ver, tú has ido a la playa, está la arena, y conforme te vas metiendo al agua, al mar, desde que comienzas a meterte, eso ya es relieve submarino. Y conforme tú ingresas, ¿qué pasa con el relieve? El relieve se va hundiendo lentamente, ¿verdad? Esta zona de poca pendiente se llama zócalo continental, poca pendiente. Ese es un tipo de relieve. El zócalo continental, ¿sí? Es un espacio muy amplio en la cual aquí crece fitoplancton. Este fitoplancton es lo que le da el color verde oscuro a nuestro mar, por eso es que tú a través del agua no puedes ver, ¿verdad? Cuando tú has ido a la playa aquí en Lima, y ves a través del agua, ¿se puede ver tus pies que están en el agua? No se puede ver porque el color del agua es oscuro, ¿no? Es como si estuviese sucio, pero en realidad no es oscuro por la suciedad, sino es el fitoplancton lo que le va a dar el color verde oscuro, ¿sí? Es el color que le da el fitoplancton. Ahora, ese fitoplancton abunda gracias a las características del agua fría que hay en ese lugar, al zócalo, que es el fitoplancton. Dicho sea de paso, el fitoplancton es alimento de los peces. Quiere decir que si en el zócalo
¿no? Abunda el fitoplancton, los peces del fondo marino vendrán al zócalo a alimentarse del fitoplancton. Pero no solamente se alimentan los peces del fitoplancton que hay en el zócalo continental, sino que ahí también se reproducen, dejan sus huevitos, crecen los pececitos, comen el fitoplancton, que justamente son algas microscópicas, y crecen y luego se van al fondo marino, y luego cuando ya llega a su etapa de reproducción, vuelven de nuevo a estas zonas de aquí, ¿sí? ¿Qué más hay en el zócalo continental? Suele haber recursos hídricos, no, perdón, hidrocarburos. Tenemos ahí petróleo, por ejemplo. Ustedes han visto que en el fondo del mar hay pues maquinarias extrayendo petróleo del mar. Obviamente se usa bastante tecnología, ¿no? Para lograr hacer la actividad de explotación ahí, ¿no? Pero tenemos petróleo aquí en el Zócalo, ¿ya? Luego del Zócalo continental viene una zona de caída de gran profundidad. Esa zona de caída, como bien dice acá el nombre, se le llama talud continental. El talud continental es una zona de bastante pendiente. Miren, cuando aquí se erosiona en la parte continental, se erosionan los relieves por la geodinámica externa que ya hemos explicado el día sábado. Esta erosión de estos relieves, esos sedimentos son arrastrados hacia el mar y se van al fondo del mar, tanto así que llegan hasta el talud. Hasta aquí llegan esos sedimentos y se depositan acá, caen aquí en el talud. Entonces, el talud es una zona de fuerte pendiente y al haber sedimentos aquí hay turbidez en el agua, aguas turbias, ¿sí? ¿Qué más? Tiene una pendiente muy brusca y se sitúa entre los 200 a 3000 metros de profundidad, ¿sí? Se suele encontrar también cañones submarinos ahí en el talud. Luego del zócalo, el talud, tenemos la fosa marina. ¿Qué es la fosa marina? Es esta de acá, la fosa continental que te dije que es producto de placas. Placa costera, ¿sí? Oceánica con placa continental. No te olvides que la oceánica es la más fuerte, por eso que nunca se eleva en el mar, queda en el fondo del océano. En cambio, la continental es la menos densa, por eso es que se pliega y producto de plegamiento de forma continentes. Le dice la fosa marina. Luego tenemos el dorsal. El dorsal de Nazca justamente lo hemos explicado acá al costadito. Se da en la zona de divergencia de las placas. Ahí tenemos al dorsal, ¿no? Donde llega pues magma a la superficie terrestre. ¿Sí? Listo, ¿qué más tenemos? Hemos hablado, ¿no? De relieves del fondo marino. ¿Sí? Relieves submarinos. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen del dorsal. Es una imagen satelital, jóvenes, acá, como pueden ustedes observar. Ahí está. Aunque no crean, se ve a través del mar. ¿Sí? Se ve ahí claramente, ¿no? La imagen es algo similar a las imágenes satelitales. ¿Sí? Ese es el dorsal de Nazca. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora vamos a hablar de otro relieve. Vamos a hablar del relieve costero. ¿Sí? Hasta ahí primero quiero consultarles si todo está quedando claro, o tal vez si hay alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer, por favor. A ver, respondan si está claro esta primera parte o no está claro. ¿Todo claro, chicos? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? Bueno, miren, ya les he consultado, así que si todo está claro, continuamos. Bueno, vamos ahora a este, hablar de relieve costero. Pero es importante entender, jóvenes, que cuando hablamos del relieve costero, va a haber una subdivisión. Por un lado, la zona del litoral y por otro lado, la llanura costera. Cuando hablamos del litoral, profesor, ¿a qué se hace referencia? Miren, cuando ustedes van a la playa, ya, están en la arena y comienzan a introducirse al mar, ya, donde termina el agua e inicia la parte terrestre,
Eso es el litoral. Y ese litoral, si tú ves hacia un costado y hacia el otro, no es recto, sino que tiene formas entrantes y salientes en el mar. Yo, por ejemplo, acá en Lima, bueno, para los que son de Lima, ¿no? Te vas a la playa y ves hacia la derecha cómo se abre hacia adentro del mar y a la izquierda también, ¿ya? Pero ahí te puedes dar cuenta que esas curvas, esas entradas salientes que hay, pues ahí, ¿no? Y que evitan que veas una línea recta en ambos lados, esa deformación que se presenta, esos son los relieves del litoral. ¿Qué relieve del litoral tenemos? Tenemos punta, tenemos golfo, península, cabo, playa. Claro que en el Perú no hay golfo, ¿ya? En el Perú no hay golfo, chicos. El golfo hay en México, por ejemplo, el Golfo de México, donde hay un montón de petróleo, se extrae petróleo. O ya algo más cercano, el Golfo de Guayaquil, ¿no? Que está acá al norte del Perú. El Golfo de Guayaquil tenemos ahí, ¿ya? Entonces, pero bueno, vamos a ir en orden. Entonces, dentro de los relieves del litoral tenemos, por ejemplo, aquí, ¿sí? El litoral, ¿no? Costero. Es la zona continental en contacto con el mar. Ya, el litoral costero es la zona continental en contacto con el mar, como les decía, y tiene una longitud de 3080 kilómetros, claro, de norte a sur. Sus relieves son formados principalmente por la acción marina, ya sea por erosión, ¿sí? En la costa, con atracciones tanto de entradas y salientes, como les decía, ¿no? Y forma, pues, bahía, penínsulas, puntas, ¿no? Golfos, cabos, playas, etcétera, etcétera. Esteros también, sí, también se forman esteros, ¿ya? Ahora, profesor, pero menciona las puntas, la bahía, pero no menciona los esteros. ¿Qué son los esteros? Mire, norte, ¿ya? Y se forman los esteros en la desembocadura de los ríos de la costa norte, como por ejemplo río Sarumilla, ¿sí? Está entre Tumbes, eh, río, el mismo río Tumbes, el río Chira, el río Piura. En la desembocadura de estos ríos se forman esteros. Ahora, ¿cuál es la característica del estero? Sucede que eh, en el norte, a la hora que el río desemboca al mar, las olas del mar que vienen en sentido opuesto al chocar con las aguas del río, lo que sucede es que de, en toda esa zona de la desembocadura, ¿sí? Esa inundación que se da se le va a llamar esteros. Chicos, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Ay, 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 pensé que no se me escuchaba. Ya. Entonces, como les decía, en el norte del Perú, los ríos del norte, cuando sus aguas desembocan, manglares, van a crecer los famosos manglares. Antes se hablaba de los manglares de Tumbes, ¿ya? Porque solamente se creía que estos manglares crecían en el río Tumbes, ¿no? Sin embargo, no es así. Los manglares ya no son de Tumbes, sino hay manglares en todos estos esteros que hemos ido mencionando. Profe, ¿cuál es la característica de un manglar? O sea, ¿cómo es ese árbol? El manglar es
como un árbol común que ustedes conocen. Ustedes saben que el árbol está plantado, pues, ¿no? Y tiene su tronco y luego las raíces que están dentro del suelo. Los manglares se caracterizan porque las raíces, parte de esas raíces están expuestas en la superficie, no están cubiertas de tierra. Y más bien, estos manglares que tienen parte de sus raíces expuestas en la superficie y la otra parte metidas en la tierra, obviamente para que no se caiga el árbol, ¿no? Muy aparte de esa característica, ¿no? Estos manglares crecen en zonas inundadas, que son los esteros. O sea, esa parte de la raíz que está expuesta está cubierta de agua mayormente, ¿no? Ahí crecen este, ahí se forman los esteros y crecen los manglares, ¿no? Sí, y bueno, pues he mencionado algunos ejemplos de esteros que hay. Ya, entonces, ya sabes que los manglares ya no solamente hay en Tumbes, sino hay manglares en diversos esteros de Tumbes y Piura. Por otro lado, tenemos otras, relieves más, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos aquí la bahía, la península, la punta, el golfo. Miren, la bahía es similar al golfo. Los dos son masas de agua que ingresan hacia el continente, como puedes ver acá en la bahía de Paita. El agua, el mar, las olas llegan hacia el continente y chocan contra el continente, chocan en todo el borde del continente. Entonces, esas olas que vienen y chocan con el continente generan un desgaste, pues en ello. Al desgastar, pues toda esta zona del litoral del continente comienza a darle una forma. Esa forma que es como un entrante de la masa de agua hacia el continente, ¿sí? Esta forma así esta forma que parece que el mar se está metiendo o el océano se está metiendo hacia el continente, eso se llama bahía. Bahía. Los golfos son algo similar, solo que son masas de aguas más grandes que están prácticamente ya dentro del continente y que casi está cubierto toda esa masa de agua del continente de punta a punta. Solamente hay una sola entradita, un solo espacio por donde el agua ingresa, ¿no? Hacia ese golfo. O sea, tanto los golfos como las bahías son masas de agua que ingresan hacia el continente. Pero por otro lado tenemos la península y la punta. Como bien menciona pues el nombre, ¿no? La punta. La península y la punta son eh, porciones continentales que ingresan hacia el océano, ¿sí? Ambos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, así como en la bahía y el golfo son masas de aguas que están casi rodeadas de continente, en cambio en la bahía son entrantes de agua al continente, ¿no? O sea, el Golfo son masas de aguas mayores que están casi cercadas por el continente. En cambio, las bahías no son masas de agua que están cercadas, sino que son masas de aguas que están entrando poco a poco hacia el continente. Ese es el caso del Golfo y Bahía. En el caso de península y punta, son porciones continentales que van a ingresar hacia el mar. En el caso de la península, es una porción de continente que ingresa hacia el mar y que prácticamente está rodeada de esa península de mar. Como pueden ver acá en la imagen, miren, una porción de continente que está casi rodeada de mar. Mientras que la punta es una entrante continental en forma de punta, por eso obtiene el nombre, en el cual toda esa punta se va a comenzar a cubrir de agua, va a estar rodeada de agua, ¿no? Entonces, esas serían las penínsulas y las puntas. Ambas son porciones continentales que ingresan hacia el mar, solo que la península es una mayor porción continental que las puntas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hasta ahí hemos ido hablando de los relieves del litoral costero, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los relieves de la llanura costera. Solamente para terminar, quiero mencionar que las olas del mar, ¿sí? Cuando chocan pues con el continente, van a depositar en el litoral sedimentos de arena, o sea, arena, ¿sí? Y de esa manera se van a ir formando las playas. En algunos casos es arena, en otros casos son piedras pequeñitas, y ambos casos son, este, digamos, playas, ¿sí? Solamente que una es playa de arena, otra es playa de piedritas, roquitas, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de playa que tenemos, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, jóvenes,
tomando en cuenta la erosión, sí, el proceso de erosión, ¿cómo creen ustedes que se ha formado la, la bahía, la punta, el golfo? ¿Cómo creen que ¿Mm? Se ha formado? ¿Alguien sabe, alguien tiene alguna idea de cómo se ha formado las puntas, las bahías, ¿no? Este, las penínsulas, puntas o bahías, ¿alguien sabe? ¿Tiene alguna idea de cómo cree que se ha formado? Bueno, para que sepan, todos estos se han formado por erosión marina. Las olas del mar le han dado esa forma al litoral, ¿sí? Y al chocar las olas del mar con el litoral se ha ido desgastando, justamente dándole estas formas diversas al litoral, ¿sí? Ahora, en el caso de las playas, también la erosión marina, pero ya no por erosión, sino por agradación, ya no por degradación, sino sería un relieve por agradación. ¿Por qué? Porque las olas del mar, si bien por un lado van erosionando el litoral, por otro lado, las olas del mar dejan también sedimentos en el litoral. Como les mencioné, tenemos la arena, las mismas rocas, ¿sí? Entonces, esos serían pues relieves del litoral. Ahora vamos a hablar de los relieves de la llanura costera, ¿sí? Hasta ahí quisiera saber si todo está claro. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Por favor, me la dicen. ¿O todo está claro? Ya, parece que todo está ok, listo. Entonces, si todo claro, continuamos. Vamos a hablar ahora de relieve de la llanura. La llanura costera es justamente el espacio que va desde el litoral, que ya ustedes ya saben cuál es la zona en donde el continente y el mar se juntan. Desde ahí empieza el relieve de llanura costera y va hasta más o menos los 1000 metros sobre el nivel del mar, desde Tumbes hasta Tacna, ¿sí? Em, Esta llanura es importante que sepas que si bien va desde Tacna, Tumbes hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, su ancho no es igual en toda la costa. Hay zonas de las costas que son anchas y llegan a tener 100 kilómetros, 170 kilómetros de anchura, como la costa norte, pero hay zonas muy angostas como la costa sur que tienen 5 kilómetros de ancho. Mayormente la Lima, que está en la parte intermedia de la costa, no es ni muy ancha ni muy angosta, ¿no? Tiene un ancho intermedia, pues, ¿ya? Entonces, con eso nos damos cuenta que la llanura costera es variada y depende bastante, pues, la llanura costera. En este caso, estas características, pues, como ya hemos dicho al inicio, producto de los movimientos de la geodinámica, pues, ¿sí? Tanto interna como externa. Ahora, vamos a hablar de algunos relieves, pues, que se forman aquí en esta llanura costera. ¿Qué relieve se forma? Ah, aquí está. El primer relieve aquí en la llanura costera sería los valles. Se llama valles costeros, ¿sí? Porque también tenemos valle interandino en la sierra. ¿Por qué interandino? Porque está entre los Andes, el valle interandino. En cambio, que en la costa sería el valle costero. El valle costero se caracteriza pues porque aquí se realiza la actividad agrícola y hay bastante productividad gracias a que se aprovecha pues el agua de los ríos. ¿Sí? Entonces, es muy, digamos, beneficioso los valles costeros para la actividad agrícola, ¿sí? O sea, si tenemos agua y suelos muy fértiles, conviene hacer la actividad agrícola en estos valles costeros, ¿sí? Y así pues se han ido desarrollando poco a poco lo que sería la agroindustria, pues, ¿sí? Ahora, ¿qué más? En los valles costeros mayormente pues se establecen los asentamientos humanos. Si ustedes ven a nivel nacional, incluso a nivel mundial, todos o casi todos los pueblos están dentro o cerca de un valle. ¿Por qué? Porque justamente tiene recurso importante, que es el agua. El agua, pues, genera posibilidades de desarrollo, no solamente para consumirlo, sino para realizar otras actividades como la agricultura, que ya les he mencionado. Y la agricultura, ustedes saben que es recontra importante. ¿Por qué es recontra importante, profesor? Porque
nosotros durante el día, ¿no? ¿Cuántos productos derivados de la agricultura consumimos? Estoy seguro que por lo menos el 95 a 100%, ¿no? Claro, de repente alguien me dice, profe, pero el pollo, yo voy a comer pollo frito. El pollo, si bien no deriva de la agricultura, pero ¿qué come el pollo para que pueda sobrevivir y desarrollarse? Maíz. ¿Y dónde sale el maíz? De la agricultura. ¿Se dan cuenta? Entonces la agricultura es fundamental para el desarrollo de las personas. Y los valles, en la costa, los valles costeros son aprovechados para la actividad agrícola, sobre todo en la agroindustria, ¿sí? Ahora, aquí, ¿qué es lo que forma un valle? Un valle forma un río, ¿sí? Es el río más las zonas aledañas, todo eso es un valle, ¿ya? Aquí nosotros podemos mencionar algunos valles que tenemos en la costa, ¿no? Como por ejemplo el río Tumbes forma el valle de Tumbes, el río Chirapiura, el valle de Chirapiura, el río La Leche, Chancay, Reque, Saña, el río Jetepeque, Chicama, Moche, río Santa, río Peña, eh, ¿qué más? El río Casma, el río Guarmey, todos esos ríos forman valles, o sea, un río va a formar valle, y el valle es el río más las zonas aledañas, ¿sí? Eso sería el valle. Ahí tenemos en la imagen, pues, el valle del Tambo, en Arequipa. A ver, un ratito, acá está. Creo que me pasé. Ahí, acá está, muy bien. Ya, vamos a hablar ahora de las pampas. Las pampas son zonas llanas en la costa, son suelos llanos, muy fértiles, pero no se puede realizar actividad agrícola, debido a que falta agua. Eso serían las pampas. Zonas llanas que tienen suelos muy fértiles, pero no se realiza la actividad agrícola porque le falta agua. Profesor, ¿y por qué son zonas fértiles? Si no hay agua, no. Son zonas planas fértiles. ¿Por qué? Bueno, pues lo que pasa es que las pampas surgen de la siguiente manera. Si bien son lugares llanos, donde los suelos son fértiles, es porque antes, por ahí, por esa zona llana, pasaba algún río. Y cuando el río pasaba por ahí, em, con el tiempo, pues por características climatológicas, pues se fue secando, llegando al punto de secarse totalmente el río por donde pasaba, pues por la pampa. Se secó el río, entonces pues la pampa ya no va a ser irrigado. Con el tiempo se irá secando, ¿te das cuenta? Hasta que ya no haya nada de agua, pues se queda pues como una pampa, una zona llana, sin presencia hídrica. Ahora, profesor, ¿y por qué es fértil si no hay agua? Es fértil porque cuando el río existía y de un momento a otro se secó, cuando existía el río, este, el agua pasaba pues dejando sedimentos a los costados, ¿sí? En las laderas. Pero cuando se secó, solamente quedaron los sedimentos en el suelo, en las laderas, y el agua desapareció pues porque se secó, ¿no? Entonces era un suelo llano con sedimentos que le daban mucha fertilidad. Eso sería pues en este caso una pampa. Ac- Acá tenemos la pampa más grande. No se olviden que es la de Olmos, que es la más extensa del Perú, en la Mayec. Tenemos también la de Piura y Morropón, que es la principal pampa. En Ancash tenemos Casma, Nepeña, Chimbote, Ica, Viñacuri, Arequipa, Majes, igual. ¿Ya? Ujú. A ver. Acá tenemos imágenes de las pampas. Miren. Profe, entonces esas pampas ya son lugares llanos, suelos muy fértiles, pero no se realiza la agricultura. Y son fértiles porque tienen sedimentos que se quedaron en los suelos debido a que antes pasaban ríos, ¿no? Pero ahora, ¿no se puede usar entonces son suelos muertos? No, para nada. Justamente el Estado, al saber que son lugares llanos con bastante fertilidad en el suelo, lo que le van a hacer es proyectos de irrigación, porque lo único que le falta es agua. Y a través de esos proyectos de irrigación van a hacer sus
este, sus cultivos van a desarrollar, pues, ¿no? Sus cultivos, y estos van a tener bastante productividad, como podemos ver acá, ¿no? Pampas de Olmo, mira, acá tenemos obra de irrigación en Olmos y tenemos acá los cultivos, ¿sí? Así se desarrolla, pues, la actividad agrícola en Olmos. Listo. Vamos ahora a hablar de tablazos. Hasta ahí, jóvenes, antes de continuar. ¿Todo está claro? ¿Eh? Ujú. Jóvenes, una consulta, ¿hasta ahí está todo claro? ¿O hay alguna duda o inquietud? ¿Me pueden decir, por favor, con mucha sinceridad? ¿O todo está claro? Profesor, una consulta. Sí, dime. ¿Los valles de la costa son transversales? Los valles de las costas son transversales, van de este a oeste, oriente a occidente, de la parte de levante al poniente. Claro, van transversales, cruzan toda la costa. ¿Y por qué es así? Eh, Ah, ya. ¿Por qué es así? Porque, mira, nosotros, a ver, acá tengo una imagen, creo, del Perú. A ver, vamos a ver si tengo una imagen grandecita del litoral peruano. No, no hay, creo. Ujú. Ah, ya sé qué imagen voy a hacer. Acá está, mire, mire, acá está. Mira, eh, los ríos de la costa nacen aquí, en la cadena occidental. Esta es la cadena occidental. ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos tres cadenas, occidental, la central, la oriental. En esta cadena occidental, que es de color negro, ahí nacen ríos. Estos ríos que nacen, ¿hacia dónde se van? Hacia las partes bajas, a vertir sus aguas en algún lugar. En este caso, estos ríos que nacen aquí, lo que van a hacer es bajar por aquí, va a ir a las partes bajas a vertir sus aguas. ¿A qué lugar? A este de acá que se llama Océano Pacífico, pero para ser más específico se llama Mar Peruano, Mar de Grau. Entonces, los ríos nacen en la parte de aquí, derecho oriente, van hacia el occidente y desembocan en el Mar Peruano. Son ríos transversales, ¿sí? Por eso es así, porque nacen acá y se vienen directamente hacia el Mar Peruano, ¿sí? Todos los ríos, así, hacia acá. ¿Está claro? ¿Se entendió? sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Volvemos a ver. Ya, los tablazos son relieves que se han formado producto de movimientos epirogénicos. ¿Recuerdan los movimientos epirogénicos? Geodinámica interna, diastrofismo epirogénico, que son movimientos verticales, ¿sí? Justamente, esto de acá parece que fuese parece como una escalera, un gran escalón gigante, ¿no? Mira, avanza y baja, ¿sí? Esto de acá, este tablazo es una terraza marina. Esta terraza marina estaba debajo del mar, o sea, el mar lo cubría. ¿Qué pasó? Fue elevándose poco a poco hacia arriba, fue creciendo, 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 creciendo por movimiento hiperogénico. Creció tanto que pasó el nivel del mar y el agua del mar retrocedió por acá, sí. Ah, por acá retrocedió. Y pasó el nivel del mar, esta terraza marina. Ya, esta terraza marina se le llama tablazo, ¿sí? Tiene un origen marino, ¿no? Y ha sufrido un levantamiento de tipo hiperogénico. Este tablazo se caracteriza porque dentro de ello encontramos hidrocarburos, petróleo, gas, y en la parte superior suele formarse desiertos en los tablazos. Esas son sus características los tablazos, ¿sí? Acá tenemos pues los principales tablazos. Eh, el de Tumbes. Tenemos, por ejemplo, a Zorritos, Piura. Tenemos a Parilla, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora, que es el más grande, extenso y antiguo de los tablazos.
En Lima tenemos acá el tablazo Lurín, en Ica el tablazo Ica, ¿sí? Esos son los tablazos, ¿no? Contienen hidrocarburos y también, este, aparte de los hidrocarburos, se forman pues en la parte superior los famosos desiertos, pues, ¿no? Estos son terrazas marinas, no se olviden. Tenemos ahora las depresiones. Así como los tablazos son elevaciones, las depresiones son hundimientos, ¿sí? Hundimientos son las depresiones. Claro que son hundimientos en la zona costera y por estar cerca al mar, ese hundimiento está por debajo del nivel del mar y en algunos casos esas zonas hundidas filtrará agua, ¿sí? Ya que está cerca al mar comenzará a filtrar agua, ¿sí? En esas zonas hundidas. Y producto pues del llenado de agua en esas depresiones pues se fue a formar diferentes tipos de relieves, ¿sí? ¿Cómo qué relieves, profesor? O sea, mira, la depresión como tal solamente es un hundimiento. Si se llena de agua, puede ser una, ¿sí? Una turbera, ¿sí? Entre otro tipo de relieve, ¿sí? Pero la depresión como tal simplemente es un hundimiento de la tierra, aquí en la zona costera. Aquí tenemos como, por ejemplo, como depresión más conocida, es la de Bayóvar o Sechura en Piura. Aquí es una depresión de 34 metros bajo el nivel del mar. Es la depresión con mayor profundidad. Dunas. ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Vamos a hablar ahora de las dunas. A ver, ¿qué son las dunas? Son montículos de arena que forman una especie de cerrito, como pueden ver en la imagen. Estas dunas eh, tienen las características de poder desplazarse de un lugar a otro. El agente que puede trasladar las dunas de un lugar a otro es el viento. ¿Recuerdan la semana pasada? No, el sábado, que hablamos de la erosión eólica. Ese viento puede erosionar la arena de la duna y lo puede trasladar de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces las dunas son así, montículos de arena, pues con ciertas elevaciones, ¿no? Ahora, estas dunas tenemos diversas formas. Una cosa es tener un cerrito de arena que puede ser una duna, otra cosa es tener una duna de tipo Barján o media luna, que es la que va en curva, ¿sí? Entonces hay dos tipos de dunas, las comunes y las de tipo Barján, ¿sí? Las de tipo Barján son media lunas. Ahora, como les decía, la erosión que va a trasladar esta arena de un lugar a otro, o sea, puede hacer que una duna que esté en un lugar producto de la erosión eólica, puede trasladar poco a poco, erosionar de esa duna, llevándolo hacia otro lugar, de tal manera que desaparece el lugar inicial y comienza a formarse en la nueva zona de la duna o en el nuevo lugar donde va a estar la duna, ¿sí? Dentro de las dunas que tenemos la de Purpur, que es la más grande, ¿sí? Eso está en la Libertad. Tenemos también la de Ica, de Cerro Blanco. Y en Lima tenemos pues las dunas de Asia y de Chilca.
Ya. Ahora, ¿qué son los desiertos? Un desierto es un tipo de bioma de clima árido, como dice ahí, sí, porque presenta características bien particulares. Sí, suele poseer vida agrícola, perdón, vida vegetal, ganadera, pero eso va a depender del tipo de desierto que se tenga, ¿sí? En el desierto, por ejemplo, tenemos otras formaciones, ¿no? En este caso de la Huacachina, que son oasis dentro de los desiertos. Es otro relieve, el oasis desierto. Y bueno, en el desierto de por sí, como les mencionaba, pues son zonas donde las características son bien complejas aquí en el desierto. No abunda la ganadería ni la agricultura, ¿no? Pero sí, pues existe, ¿no? Una cosa es que no abunde, otra cosa es que no exista. Sí existe flora, fauna, pero no es su abundancia, pues, ¿no? Y va a depender bastante, digamos, el desierto, va a depender bastante, en este caso, de las condiciones del viento, ¿no? Porque eso puede trasladar las dunas que están dentro de los desiertos de un lugar a otro. Luego tenemos acá estribaciones andinas. Jóvenes, ustedes, bueno, si viven en Lima y ven alrededor de sus casas, obviamente no dentro de sus casas, sino afuera, salen de sus casas y miran alrededor, al fondo, no de Lima, alrededor, tú vas a poder visualizar que hay cerros. Incluso hay gente que vive en los cerros, ¿no? Lo utiliza como casa, como lugares para construir su casa. Todos estos cerros que ustedes eh, conocen o observan, se les llama técnicamente de la siguiente manera, se le llama estribaciones andinas, ¿sí? Entonces, profe, todos los cerros que observo, incluso hasta mi cerro, profe, ¿le puedo llamar estribación andina? Claro, porque es una estribación andina. O contrafuerte andino, ¿ya? Y bueno, pues tenemos un montón de cerros acá, como por ejemplo el Morro Solar en Chorrillos, el San Cristóbal en el Rima, Cerro San Cosme, el Pino en la Victoria, ¿sí? Esos son los cerros. Cerros o estribaciones andinas. Ahora, en estos cerros o estribaciones andinas, en la parte alta, crece vegetación, al cual se le llama lomas, ¿no? Esa vegetación crece gracias a que hay una humedad que viene del mar, de la parte occidental, y esa humedad es absorbida por la parte alta de los cerros, por la tierra, y se forma nuevo, este, y se forman en este caso, ay, se me fue la palabrita. Entonces, las lomas, jóvenes, como les decía, eh, cuando llega la, la neblina, por ejemplo, en invierno, de la parte occidental sale la neblina del mar, va hacia la parte continental, pero ahí hacia la parte continental tenemos un montón de cerros. Choca la parte del occidente del cerro, choca la neblina. Al chocar la neblina, este suelo del cerro, esta tierra absorbe la humedad y producto de la absorción comienza a crecer vegetación planta. ¿Sí? Y de esa manera comienza a crecer lomas, ¿ya? Entonces, eso serían las lomas jóvenes. Listo, con eso estaríamos terminando los relieves costeros y ahora vamos a pasar a hablar de los relieves andinos. En los relieves andinos voy a explicar, miren, acá hay cordilleras, pero todo esto lo voy a explicar con una sola imagen, que es la que está acá. Acá está, acá está. Aquí voy a todo. Ya. A ver, voy a marcar acá un ratito.
Ya, a ver. Ya, miren, esta imagen está bien. Vamos a explicar. Cuando hablamos de la región andina, hay un principal relieve. Ya digamos que es a ver, el más relevante o importante. ¿Por qué? Porque dentro de este relieve van a estar muchos otros y además porque este relieve permite variedad de climas, diversidad de flora, fauna, etcétera, etcétera. ¿A qué relieve me hago referencia? A los Andes. Los Andes es un relieve fundamental en el Perú. El conjunto de Andes conforma la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes tiene la siguiente estructura o características o forma, ¿no? Mira, está dividido en tres cadenas. La de acá es la occidental. La del rojo del medio es la central. Y esta zona de acá es la oriental. Esta de acá es la oriental. ¿Sí? Entonces está cordillera occidental, central y oriental. Estas tres cadenas se han unido en lo que llamamos nudos. Acá está nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Ya, ahí está, nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Eso ha generado que estas cadenas, tanto oriental, central y occidental, se dividan en tres sectores. Andes del norte, Andes del centro y Andes del sur. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Andes del sur. Esta zona de acá sería, esta sería la cadena oriental de los Andes del sur. Andes del sur es porque esto, bueno, Andes del sur, cadena oriental, acá está cadena oriental. Ya está. Así como tenemos aquí la cadena oriental de los Andes del Sur, tenemos la cadena occidental de los Andes del Sur, que es esta. Y estas tienen sus propias cordilleras. Algunos tienen el mismo nombre, otros no, varía. Por ejemplo, esta cadena de acá, esa cadena oriental de los Andes del Sur, conforma la cordillera de Carabaya. Y esta de acá, cordillera de Conoso Volcánico. Acá está. Ya, a ver, se puede pintar, no importa. Bueno, entonces tenemos acá los Andes del sur, oriental, occidental, se unen en el nodo de Vilcanota y luego se subdivide en tres cadenas más, ¿sí? Esas tres cadenas que se subdividen, dentro de ello tenemos varias cordilleras. ¿Qué cordilleras? Ahí justamente ustedes tienen una relación, ¿no? Por ejemplo, la letra E, la letra F tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, la cordillera de Vilcanota, cordillera de Vilcabamba, que está aquí, ¿sí? Son cordilleras que vamos a encontrar. Así luego estas tres cadenas se vuelven a unir en el nudo de Pascua y luego el nudo de Pascua se subdivide, ¿sí? En tres cadenas de nuevo. Pero la cadena que se subdivide aquí en la parte occidental, esta cadena, se va a dividir solamente en dos, divisiones menores, ¿ya? Esta cadena de acá se va a generar una subdivisión en dos cadenas menores. Y al dividirse en dos cadenas menores tenemos dos nudos menores también. Bueno, ¿cuáles son esos dos nudos? Nudo de Tuco, este de acá, y nudo de Pelagato, este de aquí. Y esos serían sus dos cordilleras menores. ¿Sí? Acá están las cordilleras menores. Estas cordilleras menores se llaman como cordillera blanca, cordillera negra. ¿Sí? Ahí está. Luego se vuelven a unir en el nudo de nudo de Pelagatos, ahí está, nudo de Pelagatos. Y una vez que se une el nudo de Pelagatos, de nuevo comienza a ir como una sola cadena hacia territorio ecuatoriano. Ahora, miren, estas tres cadenas se unen de nuevo acá en Ecuador, en el nudo llamado de Loja, ¿sí? Y acá también, estas dos cadenas se vuelven a unir aquí en Bolivia, ¿ya? Y también forman otro nudo.
Ahí está. Vamos ahora a pasar a los valles interandinos. Bueno, es similar a las características de los valles costeros, ¿no? Así como los valles costeros se caracterizan porque tienen bastante productividad sus suelos gracias al agua de los ríos. Igual acá los valles interandinos se caracterizan por la productividad que tienen sus suelos gracias al agua de los ríos andinos. Sí, pero ¿por qué se le llama valle interandino? Porque está dividido entre Andes, a diferencia de la costa que no hay Andes, hay cerros que se van alejando uno de otros y hay una zona llana donde se puede realizar la actividad agrícola, pues. En cambio, en los valles interandinos no, es una zona más compleja, ¿no? de ingresar. Pero bueno, estos valles interandinos, digamos, el más resaltante que tenemos, ¿dónde está? Un ratito, un ratito, jóvenes. Mm, está. Ese fue el nombre, ya. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de valles interandinos. Em, Acá está, Callejón de Huaylas, ya, Callejón de Huaylas, acá estaba, al costadito. Tenemos el Callejón de Huaylas, pues, ¿no? Uno de los principales valles interandinos que tiene Perú. Pero hay un montón, pues, como pueden ver, acá tenemos toda una relación de valles interandinos, ¿sí? Que ya saben que se caracterizan por su gran productividad. Acá también se establecen los asentamientos humanos, ¿no? Para poder extraer de lo que te brinda la naturaleza. Y de esa manera, pues, em, podemos aprovechar, ¿no? Este tipo de relieve. A ver, ujú, valle interandino, ¿qué más tenemos acá? Mesetas, mesetas, mesetas. Ya, mesetas son zonas llanas, ya, aquí en la región andina, pero son zonas llanas que vamos a encontrarlo a gran altura, a gran altitud. Esta meseta se ha formado por, bueno, en este caso, por erosión fluvial y glacial, ¿sí? Tiene un origen que puede ser producto de la erosión, también puede ser un origen volcánico, tectónico o sedimentario, ¿sí? Entonces puede tener, digamos, varios orígenes, en la cual su topografía, pues como pueden ver, mayormente es una zona llana con lagos o lagunas y alrededor de las lagunas o lagos bofedales, ¿sí? Que son como unas plantas almohadilladas. Aquí se suele realizar actividad ganadera en esta zona de la región andina. Se crían ganados como el camélido, los ovinos, ¿sí? Esas vendrían a ser las mesetas. Ahora tenemos una imagen de una meseta. La meseta más grande que tiene el Perú es la del Collao, pero la comparte con Bolivia. Y la propia nuestra más grande es la de Bombón. Aparte de las mesetas, tenemos las quebradas. ¿Qué son las quebradas? Son especies de hendiduras que se forman en la cordillera, ¿no? Por ejemplo, tú cuando te vas de viaje a la sierra en bus, ves tú los Andes y entre los Andes no ves como que si hubiera una zona hundida en el Ande que va desde la parte más alta hasta las partes bajas como un caminito. Ya esa hendidura, ese hundimiento que encontramos en un Ande de manera vertical, ¿no? O que va desde la parte alta hacia las partes bajas, eso se llaman quebradas, ¿sí? Por eso que dice que son zonas depresiones estrechas, alargadas y de poca profundidad de origen tectónico fluviales, que se localiza en las montañas, pues, ¿no? Son hendiduras, las montañas. Ya está. Ujú, ya está.
Algo adicional también, ¿verdad? De las quebradas, antes de pasar a los pasos suabras, es que en estas hendiduras que van desde la parte alta hacia la parte baja de los Andes, es que las quebradas dan origen, ¿no? ¿Sí? Origen a ríos, ¿sí? Hay quebradas que contienen agua, esas son las que dan origen a ríos, pero hay otras quebradas que están secas y que cuando hay fuertes lluvias en el lugar pueden activarse, pero cuando se activa forman huaicos, lloyas. ¿Está claro? Sí, eso es lo que sucede, jóvenes. Entonces la quebrada va a ser al origen del río, pero también puede formar huaicos, lloyas, si es que son quebradas secas y que se activan cada cierto tiempo. Listo, pasos suabras. ¿Qué son los pasos suabras? Son justamente las entradas por donde el hombre construye sus carreteras para ir de la costa a la sierra a la selva o viceversa. Ir de un lugar a otro es muy fácil. No es que yo agarro y hago un ande, le hago un hueco, lo estoy y listo. No, no es así de fácil para construir carreteras. No es que tú vas a agarrar, vas a ir hasta la parte más alta del ande y vas a volver a bajar en carretera, tampoco es así. Uno que mientras más se suba hacia las partes altas de los Andes es mejor, ¿ya? Y tienen que buscar zonas donde se permite la construcción de carretera y se encuentran pues entre una región y otra, se puede encontrar zonas anchos, donde se puede construir una carretera y te permite pasar de una región a otra. Una vez que pasas a otra región, sí, eso obviamente te facilita ir pues a realizar el turismo, comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante estos pasos o abras. Así que son conexiones, ¿no? De un sector con otro. Pero en zonas que se caracterizan por ser zonas amplias, bueno, no en zonas delgadas. Acá tenemos, por ejemplo, el paso Abra de Anticona. Paso Abra, dice. ¿Cuál es? La Viuda, por ejemplo. El paso Abra la Viuda, que une Lima con Cerro Pasco. Porcuya, que une Olmos con Jaén. Anticona y Ticlio. Perdón, sí, Anticona y Ticlio están ahí. Que es Lima y Loroya, con Ococha, Lima y Callejón de Guaydas. Y Alto. Ya, acá está. Acá está Crucero Alto. ¿Cuál es el de mayor alto? Profesor, ¿pero por qué dice acá el Chimboya la más alta? A ver, lo que pasa es que es el paso o abra que está a mayor altitud en la tierra, perdón, en el Perú. En cambio, el Porcuya es el paso o abra que está a menos altitud en la sierra y este está a mayor altitud en la sierra. Sí, es la diferencia entre el Porcuya y el Chimboya. Ya, a ver. Cañones fluviales. ¿Qué son los cañones fluviales? Cuando los ríos vienen en la parte más alta de los Andes hacia la costa, van atravesando la cordillera, la zona donde hay Andes juntas, los va atravesando. Y conforme los atraviesa, forma una especie de garganta con gran profundidad que con el tiempo se irá formando el cañón. Este cañón, eh, digamos, permite, pues, ¿no? Que los ríos crucen sectores complicados, ¿no? Como los Andes, para que lleguen a su destino final, que vendría a ser la costa peruana, o para ser más específicos, el mar peruano. Esos son los cañones fluviales. Y tenemos un montón. Ya este es el cañón del Cotahuasi. Relieve de la selva. Para ir cerrando, jóvenes. En el caso de la selva, se caracteriza por tener una gran variedad de relieves. Estos se van a dividir en dos sectores, selva alta, selva baja. La selva alta se extiende desde los 400 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, dentro de selva alta está ceja de selva, que va desde los 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar.
Esta zona, digamos, de ceja de selva, pues, o ceja montañosa, son las zonas más altas de la selva, alta, valga la redundancia, ¿no? Hay temperaturas cálidas, pero no son muy altas, como la selva baja, que hay mayor calor. Y entonces, profe, de 800 a 3000 ceja de selva. De 400 a 3000 selva alta. Si la ceja de selva está dentro de selva alta, sí. ¿Y qué relieves encontramos? Bueno, cordillera oriental, cordillera sabana. Ahí está. Esos son, digamos, un ratito, se baja esto ya. Entonces, acá tenemos ya la selva alta. Y bueno, acá tenemos algunas cordilleras que se han mencionado dentro de selva alta. Sí, son cordilleras que salen de la cadena oriental, son como brazos que salen entrando hacia la selva. ¿Sí? Valles, acá tenemos los valles de la selva, son similares a los de la costa y la sierra, solamente que estos valles son mucho más, sus ríos tienen mucho más caudal, tiene mayor abundancia de vegetación. ¿Sí? Es una meseta. Vamos ahora con selva baja. Selva baja va de 800 a 400 metros sobre el nivel del mar. Seguramente lo que va a decir, profe, ha dicho que selva alta va de 400 a 3000, ¿ya? Y dentro de selva alta está ceja de selva que va de 800 a 3000. Y que selva baja va de 80 a 400. Profe, ¿y de 0,80 qué cosa hay? Ah, ya, de 0,80 ya es territorio brasileño. Eso es Brasil, de 80 a 0 al mar brasileño, ¿sí? Hacia el mar brasileño, o sea, una vez que ya termina el territorio peruano, frontera con Brasil, más o menos estamos a 80 metros sobre el nivel del mar. Si tú sigues yendo por Brasil hacia el Atlántico, llegas de 80 a 0, ¿sí? O sea, digamos, va bajando con poca pendiente, poco a poco, ¿sí? Listo. Ahora, pero de 80 a 400, ¿qué tenemos acá en el Perú? Se- Selva baja. ¿Y qué tipo de relieves tenemos en selva baja? Filos. ¿Qué son los filos? Son como los cerros costeros, ¿sí? Como las estribaciones andinas costeras, esos son los filos. Solamente que este está cubierto de vegetación. Altos, ¿qué son? Bueno, los altos son elevaciones, terrazas que están a gran altitud, los cuales van a evitar que estas zonas de los altos se llenen de agua, ¿sí? Es por eso que aquí vamos a encontrar eh, ciudades habitadas en los altos. ¿Por qué ciudades o pueblos? Porque no te olvides que en la selva, en tiempo de lluvias, el agua del río se desborda, ya que tiene bastante caudal, y cuando se desborda, se llena todo de agua, ¿sí? Entonces, estos saltos están a cierta altura, el cual evita que el agua llegue aquí a afectarlos, ¿sí? Pero hay pueblos que sí están en las partes bajas, así que lo que hacen es construir su casa sobre palos, pues, ¿no? Sí, sobre palos. Seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Las casas sobre palos, y las palos obviamente tienen pues una serie de características que evitan que rápidamente se malogre pues con la humedad del agua, pues, ¿no? Porque se inunda el lugar y están días inundado, pues, ¿no? Ese lugar, ese sector. Entonces aquí los altos las ciudades o están con las casas sobre esos palos o están en una zona de altura como los altos. Bueno, casi todos están en los altos. Lo que menciono son excepciones, ¿no? Un par de pueblos que no se, no se van a los altos, se mantienen en selva baja, pero les quitan a los altos estos que, digamos, em, que están siendo habitados, ¿sí? Eso permite que se realice aquí la agricultura, la ganadería por estos pueblitos de selva baja.
La diferencia es que en la selva, en la parte baja de los altos, que vendría a ser la zona de las restingas, ¿no? Que se llenan de agua, si bien hay pueblitos que pueden construir su casa sobre palos y pueden vivir, es complicado porque no se puede realizar la agricultura ni la ganadería, pues ¿no? La ganadería, las vacas o los animales, el ganado se ahogaría, ¿no? Y con relación a la agricultura también, ¿no? No se puede realizar actividad agrícola diversa en una zona inundada. Por eso es que la mayoría de pueblos de aquí de Selva Baja están en los altos, no te olvides, como por ejemplo Iquitos, Pucallpa, Yurimagua, Puerto Maldonado, ¿no? Ahora, ¿qué son los bajiales? Otro relieve. Los bajiales son como las depresiones costeras, pero acá en la selva. Y mayormente estos bajiales aquí lo que pasa es que se van a llenar de agua debido a las lluvias o la inundación que se da de manera estacionaria. Entonces se va a formar pequeñas lagunitas. Esos son los bajiales, son pequeños hundimientos de la tierra acá en la zona amazónica. Ahora, ¿qué son las restingas? Las restingas vendrían a ser las zonas llanas cerca al río, ¿sí? La restinga está por debajo de los altos. Acá justamente se establecen algunos pueblos, ¿sí? Pero en tiempo de crecida, pues no, este, la gente sí se aleja de ahí, pues, ¿no? De las restingas. Porque las restingas, si bien es una zona no inundada cerca al río, cuando el río crece su caudal y se desborda, toda la restinga se va a inundar. O sea, profe, las restingas son zonas llanas cerca a río que se van a inundar de manera estacionaria, sí, de manera estacionaria. Por eso es que la agricultura que se realiza en la Restinga son agricultura de corta duración. ¿Qué quiere decir ello? O sea que son agricultura, sí, que se va a realizar o mejor dicho, son productos agrícolas, ¿no? Que se va a realizar en 3 4 hasta 5 meses, ¿sí? No puede pasar más tiempo, ¿por qué? Porque viene la etapa de inundación. Entonces, las restingas son utilizadas en tiempo de estiaje, cuando el caudal del río está bajo. Entonces, las restingas no están inundadas, entonces ahí realizan la actividad agrícola, ¿sí? ¿Qué cultivos realizan? Plátano, yuca, maíz, frijol y hortalizas. Luego tenemos los barrizales, ¿sí? Perdón, bueno, los barriales, ¿no? Los barriales, barrizales. Son zonas en donde se va a depositar sedimentos como limo y arcilla, justo al costado del litoral, eh, litoral no del mar, sino las laderas del río. Entonces, profesor, el río, a ver, tenemos el agua del río, al costado del río encontramos sedimentos arenosos, eso se le llama playa. Así como hay playa en la costa, también hay playa en la selva baja. Al costado del río hay arena, esos sedimentos arenosos se denomina ese lugar, por esos sedimentos arenosos se denomina ese lugar como playa. Luego pasando la playa tenemos las restingas. Ahora, debajo del río tenemos los barriales o barrizales, solo que los barriales o barrizales están a la intemperie cuando el río es en estiaje y cuando aumenta su caudal, eh, se va a cubrir pues estos barriales o barrizales. Las tahuampas, bueno, y las playas ya. Profe, entonces si el agua del río se desborda, no solamente los barrizales se va a cubrir, sino también las playas, por supuesto, las playas, también las restingas, que es la zona llana, ¿no? Porque la inundación son de cientos de hectáreas en toda la selva. También tenemos las tahuampas. ¿Qué son las tahuampas? Bueno, son zonas que van a estar inundadas siempre, todo el año, ¿sí? Y aquí crece un árbol llamado el aguajal y se obtiene aquí el aguaje, ¿sí? Esas son las tahuampas. Profe, ¿qué son las cochas? Las cochas son lagos formados, ujú, que va a ser utilizado por el poblador para realizar la actividad acuífera, o sea, criadero de peces, como el paiche. Pero, profe, ¿cómo se formó esta cocha? Bueno, eso es debido a los ríos de la selva. Ustedes saben que los ríos de las selvas tienen una forma de curva. Entonces, ¿qué sucede cuando algunas de esas curvas quedan aislados, alejados del resto del río? Pues ahí se forman las famosas cochas, ¿sí? Cochas o tipiscas. Mire, así más o menos. En esta imagen, imagínate que el río viene por acá, por aquí, y comienza a erosionar esta zona de acá.
Las curvas que contienen los ríos de la Amazonía, esas curvas se les llama meandros, meandros, las curvas que presentan los ríos de la selva. Ahora, imagínate que el río viene por acá por este meandro, por esta curva, se viene por acá, por este otro meandro, esta curva, y por aquí este otro meandro. A ver, ¿qué sucede cuando el agua viene una y otra vez desgastando? Aquí está, miren, viene el agua del río, erosiona toda esta zona de aquí, sigue su recorrido, viene por acá, y por aquí también se erosiona esta zona. Entonces, por aquí, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Imagínense que con el tiempo este río erosionó tanto esta zona que al final se juntó con esta otra zona de acá. Entonces, al juntarse estos dos sectores de los ríos, el río mismo va a formar su nuevo camino, que sería por acá. Viene por acá por este meandro y acá viene otro meandro. Y por acá se va así. Entonces, todo esto queda libre, ¿sí? Entonces, al quedar todo esto libre y al formarse el nuevo camino del río, este meandro, por aislarse, ¿sí? Eh, se le va a llamar cocha o tipisca. Y aquí los pobladores van a realizar su crianza de peces. Listo. Eso sería, jóvenes, todo por hoy en geografía. Por favor, acá están las claves. Número uno, B de bueno. Número dos, D de dedo. Número tres, A de avión. Número cuatro, número cuatro, C de casa. Listo, jóvenes. Con eso terminaríamos geografía y pasamos a cívica. Ahí, antes de continuar, quisiera saber si todo está claro o hay alguna duda, alguna inquietud. Si lo hubieran, la pueden hacer, por favor, en este momento antes de pasar a cívica. ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿verdad? Ya pasamos a cívica. En cívica, hoy día vamos a hablar sobre las organizaciones de la sociedad civil y también las organizaciones sociales. En primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil son todas aquellas constituidas por un grupo de ciudadanos que de manera voluntaria se van a unir para defender ideales en común sin fines de lucro. Estas son agrupaciones formadas de manera local o nacional, incluso hasta internacional. Y básicamente pues está dirigida justamente por el interés en común de dichas personas. Y en Perú tenemos 82 organizaciones de la sociedad civil, 82. La mayoría defiende derechos, pero desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, tenemos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de defender todos los derechos, ¿sí?, de la población, el cual se va vulnerando, ¿no? También tenemos a ProDEIS, Manuela Ramos, Proética, entre otros. Ya. Acá está Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Comisión Andina de Juristas, Instituto de Prensa y Sociedad, Asociación Civil Transparencia, Asociación de Exportadores ADEX, ¿sí? Entre otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las organizaciones sociales? Esta toma otra característica, ya que también está conformado por personas naturales, pero también jurídicas, en la cual van a buscar eh, defender o hacer cumplir derechos, ¿sí?
de este grupo social. Ya para ello se deben inscribir en registros públicos, se constituye sin fines de lucro, ni políticos, ni partidarios, ni religiosos, ¿no? Entonces, esta organización social lo que busca es que la población se organice dentro de una misma comunidad y defiendan sus necesidades. Dentro de estos tipos de organización social, a diferencia de la civil, que es a nivel nacional, regional o internacional, esta organización social es más interna, ¿no? Es más para la organización propia de la población dentro de una comunidad. Es por eso que tenemos organizaciones sociales de vecinos que buscan dar solución a la problemática de su comunidad a través de su organización, que puede ser junta de pobladores, asociación de viviendas, asociación de propietarios o de junta y comité vecinales. Esas serían, digamos, esto vendría a ser, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos. Seguramente ustedes cuando han ido a su casa, ¿no? O por su barrio, siempre hay en el parque, pues, esos señores que se juntan para, no sé, pues rezar a la Virgencita del parque o para el aniversario de tu comunidad. Y esas personas mayormente suelen ser los miembros de la junta de propietarios, ¿sí? Y bueno, pues se juntan para no solamente hacer estas cosas que he indicado, sino también cuando hay problemáticas. ¿Se acuerdan del presupuesto participativo? Ya, pues el alcalde invita a las organizaciones de vecinos debidamente registrados a que sean parte de el plan presupuestal, ¿sí? Pues es importante organizarse. O también las organizaciones de vecinos son los encargados de pedir apoyo a la autoridad cuando de repente en su comunidad pues hay algún derecho que se esté vulnerando o transgrediendo, ¿sí? Como por ejemplo, pues tener un medio ambiente limpio, ¿no? Cuando no recogen la basura, ¿sí? O un ambiente seguro, ¿no? Cuando hay mucha delincuencia, ¿qué hacen? Llaman coordinas con el alcalde para que haya más seguridad, o haya personas que limpien, recojan la basura, ¿no? O cosas así, ¿sí? Es de las organizaciones de vecinos. Ahora, las organizaciones sociales de base básicamente son organizaciones autogestionarias, que básicamente lo que buscan es em, buscar alguna forma de solución a la problemática alimentaria, sobre todo de niños y de mujeres que son los más vulnerables. Es aquí donde surgen pues, los vasos de leche, clubes de madres, comités, comedores populares, etcétera, etcétera. Aparte de las organizaciones, de las organizaciones sociales de base y de vecinos, tenemos aquí organizaciones temáticas. Acá tenemos, por ejemplo, las culturales y educativas, ¿no? Son aquellas que se organizan pues, en algunos distritos, por ejemplo, acá de Lima, ¿no? Para practicar algún tipo de danza, ¿no? Arte o folclore, y esto se puede registrar, ¿no? Y formar, por ejemplo, una asociación folclórica o una asociación artística. También tenemos las organizaciones juveniles, ¿no? Acá lo pueden integrar los menores de 29 años y es básicamente para este, mm, digamos, incentivar, pues, ¿no? La participación de todos en el arte, la cultura, el folclore. También tenemos la de jóvenes para que, este, participen, ¿no? En diversas actividades de la municipalidad o la de clubes deportivos también, ¿no? Para promover básicamente el deporte, ¿no? Por ejemplo, los clubes deportivos son sin fines de lucro, ¿no? Los equipos que ustedes conocen no tienen fin de lucro. No, profesor, pero si entra mucho dinero a estos clubes, millones. Claro, pero ¿cómo crees que se le pagan a los jugadores? ¿Cómo cree que se sostiene el estadio? No se paga el personal que te asiste. Entonces, hay siempre gastos, ¿no? Todas estas son sin fines de lucro, jóvenes, no se olviden, ¿sí? Todos estos tipos de organizaciones temáticas. ¿Hay más? Sí, por eso se llama organizaciones temáticas, porque van a organizarse para desarrollar un tema en particular. En cambio, los otros dos anteriores son más marcados, que vendría a ser las organizaciones de vecinos y las organizaciones sociales de base. Acá tenemos un ejemplo. ¿Tiene beneficios? Por supuesto. Bueno, ¿cuál es el beneficio de la organización social de base? Bueno, genera un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización
de sus fines, o sea, se les capacita, se les orienta, se les facilita el procedimiento de constitución y elección de sus representantes. Em, ¿Qué otro beneficio es ser sujeto de crédito, suscribir convenios con otras instituciones, formalizar acuerdos de la organización, autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para su ejecución en conjunto? Un montón de beneficios te genera esta organización social de base. Ahora, ¿qué es un movimiento social? Em, Son las diversas formas como los colectivos, como nosotros nos manifestamos, ¿sí? Dentro de nuestra sociedad para mejorar, pues, la condición o calidad de vida de todos los pobladores, de todos los peruanos. En un país marcado, ¿no? Por la inestabilidad política, desigualdad y fuertes conflictos sociales, los movimientos sociales surgen pues ahí cuando hay prácticamente una inoperancia de las autoridades, ¿no? Una desigualdad, abuso. Es ahí donde las municipalidades comienzan a organizarse y a movilizarse, ¿sí? Aunque muchos no están de acuerdo de que se den este tema de los movimientos sociales, ¿no? Cuando eso es algo fundamental. Yo les dije en su momento, todos los derechos que gozamos hoy en día se lograron gracias a movimientos sociales que hasta hoy perduran, pero hoy en día hay mucha gente no eh, resalta pues a estos movimientos y más bien lo ven como algo negativo, pues, ¿no? Cuando más bien deberíamos estar agradecidos, ya que estos movimientos permitió que hoy en día gocemos de muchos derechos que seguramente ustedes ya conocen. Ahora, tenemos también las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen como fin participar en los procesos electorales, no local, regional o nacional, pero también tiene otros, eh, digamos, otras formas también de poder organizarnos y participar, pues, por ejemplo, miren, acá tenemos en este cuadrito, como ustedes pueden ver, dentro de las organizaciones políticas, eh, eh, digamos, una de las formas como nosotros podemos organizarnos como un partido político, ¿sí? Y poder participar en decisiones o asuntos públicos, ¿sí? Una de las formas como podemos participar son las elecciones, en donde elegimos, pues, como mencionaba, al presidente, a los congresistas, a los gobernadores regionales, municipales, pero también incluso se eligen en algunos casos a los jueces, ¿sí? A los jueces de paz, pero eso se da en lugares alejados, recónditos, eso no se da acá en Lima, ¿no? También podemos participar a través de los referéndums, revocatorias, todas estas son formas de participar a través de elecciones, pero para participar de esas elecciones necesitamos ser una organización política. Entonces, si tú eres parte de una organización política, puedes tú participar en asuntos políticos como la de elegir. ¿Está claro? Es lo que hemos hecho ahora. Pero, profe, o sea, para participar, ¿necesito necesariamente ser parte de un partido político? Sí, necesita ser obligatoriamente parte de un partido político. ¿Sí? Lamentablemente no es fácil, porque si tú dices, no, profe, todos los partidos son corruptos, entonces forma tu partido, pero no es fácil, te piden un montón de requisitos, un montón de firmas, por eso que la gente mejor prefiere este, eh, ser parte de algún partido político vigente. Para algunos no les queda de otra. Ya, a ver un ratito. A ver, a ver. Miren, acá tenemos registro justamente de la organización política. Para ser un partido político debemos cumplir los siguientes requisitos: el acta de fundación del partido, el certificado de antecedentes penales y judiciales de cada uno de los fundadores, relación de adherentes, de afiliados, ¿sí? Adherentes son los que firman para que tu partido sea reconocido como tal y afiliado es que tú seas parte de ese partido político. Acta de constitución de los comités partidarios a nivel nacional, el estatuto del partido, todo partido tiene un estatuto, ¿no?
un reglamento, ¿no? De cómo deben actuar sus miembros, ¿no? También tenemos que presentar la designación de los personeros legales y la designación de uno o más representantes legales, ¿sí? Acá vamos a leer rápidamente mayor detalle de cada uno de estos. Un ratito. Entonces, como les decía, jóvenes, acá tenemos mayor claridad cada uno de estos requisitos. El acto de fundación es, pues, el momento en donde el grupo de personas que deciden impulsar el partido político, este, establece, pues, digamos, todo lo actuado. O sea, cuando nosotros vamos a crear un partido político, establecemos una fecha, un día, y asiste una cierta cantidad de personas. Entonces, a partir de ahí comienzan a organizarse, ¿sí? A decir, pues, cuál es la naturaleza del partido, qué buscan, quién va a ser el presidente, secretario, vocal, sus representantes, cómo se van a organizar, ¿no? Y quiénes son los miembros, los afiliados. Entonces, ese es el acta de fundación, ¿no? Donde se pone los datos de todos los fundadores, ¿ya? Eh, Ningún fundador puede estar procesado ni condenado por terrorismo ni tráfico ilícito de drogas, por si acaso, ¿no? Entonces, y se describe ahí todo lo sucedido en ese día donde se va a fundar dicho partido. El estatuto es es como un reglamento del partido de cómo los miembros deben de actuar, cuál es la estructura del partido, cuál es la organización interna, los derechos y deberes de todos los afiliados, normas disciplinarias, entre otros. Ese es el estatuto. Y los afiliados, en el caso de los partidos políticos, ¿no? Los afiliados dice acá que se deberá presentar una relación de afiliados en un número no menor del 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para los últimos procesos a nivel nacional. Y en el caso de movimientos regionales serán no menos del 1%. Respecto al último proceso electoral regional, la verificación de la firma de los partidos y movimientos va a estar a cargo de la RENIER. Bueno, siempre ha sido así. Ellos se encargan de ver los afiliados a dicho partido. Comité. ¿Qué son los comités? Son los partidos políticos deberán tener sus comités partidarios funcionando por lo menos en 4/5 de los departamentos del país, o sea, en 20 de los 24 departamentos del Perú, al menos en 20 deben haber comités partidarios que representen a dicho partido, y no menos de un tercio de las 66 provincias que hay a nivel nacional, ¿sí? Impedidos, bueno, son aquellas personas. Profe, ¿cuándo a un partido le impiden su inscripción? Bueno, pues cuando, este, por ejemplo, imagínate que queremos crear nuestro partido, la Presa San Marcos, por ejemplo, y queremos ahí en nuestra ideología, colocamos, ¿no? Que nosotros queremos llegar al poder con las armas para impulsar la revolución y así lograr la igualdad a nivel nacional. Ya, esa forma de pensar ideológica no va a ser permitida y se le va a impedir. No se puede tener una postura en la cual te vayas contra el Estado de Derecho. El poder en nuestro país se logra obtener mediante las elecciones, no mediante las armas ni la fuerza. Por lo tanto, pues ahí estaríamos impedidos de este, eh, establecer nuestra organización política. Los adherentes, en el caso de los partidos políticos, la lista de adherentes es un número no menor del 3% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, los adherentes. En el caso de movimientos regionales será de 5% de los ciudadanos que sufragaron en las elecciones de carácter nacional en el ámbito donde llevarán a cabo sus respectivas actividades, pues, ¿no? Entonces, profe, entonces, adherente y afiliados, ¿cómo era? Adherentes era la cantidad de firmas que respaldaban la inscripción de tu partido y afiliados eh, la cantidad de personas que son parte del partido político. Yo puedo firmar como adherente para que se cree tu partido político, pero más no voy a ser afiliado. ¿Puede darse eso? Sí, pues por supuesto. Tipos de organizaciones políticas según el alcance político administrativo. Bueno, tenemos los partidos y movimientos. Los partidos pueden participar en procesos electorales a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Sin embargo, los movimientos
solamente pueden participar a nivel regional y local. Ojo, a nivel regional en la región donde se creó el movimiento. Por ejemplo, creamos un movimiento en Ica. Entonces, ese movimiento puede mandar candidatos al gobierno regional de Ica, más no de Lima, ni de Ancash, ni de La Libertad, solamente de Ica. Y lo que sí puede hacer ese movimiento es mandar candidatos provinciales y distritales de Ica, de las provincias y distritos de Ica, ¿sí? Ahora, prohibiciones. Las formaciones políticas en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega de promesa u ofrecimiento, dinero, regalos o dádivas. En otras palabras, mientras que un partido político esté en la compra de votos, ¿sí? Para ir cerrando, se prohíben los aportes de las personas condenadas por terrorismo, con prisión preventiva, por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal. ¿Por qué, profesor, se les prohíbe a ellos, este, digamos, aportar? Ojo, los aportes a los partidos políticos no es malo, ¿sí? No es malo los aportes económicos. Lo que es malo, no decir tú como partido quién te donó dinero, ¿ya? Eso sí, sí es malo, no decir quién te dio dinero para tu campaña, por ejemplo. Lo que sucedió con el Fujimorismo, ¿no? Keiko Fujimori no dio ya como les decía, en el caso de se prohíbe aportes de personas condenadas por la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque estas personas están condenadas por, digamos, tener dinero mal habido, ¿sí? Mediante delitos. Sí, y la prohibición se extiende hasta por 10 años después de cumplir la condena de dichas personas. El problema no es que aporten, pueden aportar dinero, sí, el tema es que no pueden aportar, el tema no es de que aporten, o sea, ¿pueden dar dinero a una persona, a un partido político? Sí. El tema es que el partido no diga quién dio el dinero, como lo que sucedió con Keiko Fujimori. Los romeros les habían dado, por ejemplo, 2 millones. ¿No? Empresas le habían dado millones de dinero, pero ellos no declararon, habían simulado que mediante una cautelada lograron recaudar 2 millones de dinero como fondos para su campaña, pero eso es mentira, pues. Acá lo de fondo es que muchos empresarios dan dinero a los partidos políticos para que luego, si es que ganan, reciban beneficios, pues, ¿no? Y eso es el problema acá. El tema es irregular. El problema no es el aporte, sino que no digan quién aportó. Porque si tú dices quién aportó y luego esa persona se ve beneficiada, ahí puedes tú deducir que hay un acto de corrupción. Ahora, por otro lado, también eh, no puede dar dinero gente que está cuestionada, pues por estos delitos que he mencionado, porque sería dinero mal habido que se estaría utilizando en una campaña, ¿sí? Listo, ¿qué más tenemos acá? Se prohíbe también la candidatura de personas condenadas, pues, bueno, que están en la cárcel. Dice acá, se prohíbe la candidatura de las personas condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. En todos esos casos se prohíbe la postulación de esas personas, las candidaturas, o sea, la postulación. ¿Sí? Y para cerrar, pues tenemos lo siguiente. Cada vez que imagínate que hay un proceso electoral como el que se viene en el 2026, ¿no? Hay partidos políticos que están inscribiendo a sus candidatos para la presidencia, los congresos, ¿no? Pero no es que yo agarro y digo, bueno, yo fundé mi partido, soy el dueño de mi partido
tengo plata como cancha, así que yo voy a ser el candidato. Eso no es así. Siempre en los partidos hay elecciones internas, llamadas elecciones primarias, para elegir democráticamente, se supone, entre los afiliados del partido a su candidato que mejor represente al partido. Y luego de una elección interna, el ganador es el que va a representar al partido a nivel nacional en las elecciones. Se supone que eso debería ser así, pero en la práctica no se da. Más bien, ¿no? Lo que se da es, hay personas que son dueños de partidos, ¿no? Y este, hace toda una simulación de elección interna, ¿no? Y él mismo se elige, ¿no? Claro, profesor, pero ¿por qué si hay una lista de afiliados, por qué los afiliados no deciden y no eligen a esa persona? Es que si es el dueño del partido y a través de sus empresas da trabajo a todos los afiliados y tiene plata como cancha, ¿tú crees que no lo van a elegir? ¿Tú crees que alguien se va a oponer? No, simplemente lo dejan porque es el dueño. Entonces, se supone que debería ser democráticamente, pues no la elección interna, pero lamentablemente no es así, la realidad es otra, pues no, la realidad es que los dueños de ciertos partidos pues se imponen y ellos son los candidatos de sus propios partidos, pues no, que eso no debería ser así, no es así, ¿no? Eso es irregular, pero bueno, se presenta en la realidad. Ahora, dentro de las elecciones primarias hay tipos de elecciones primarias. Tenemos la semiabierta, ¿no? En donde tenemos afiliados más electores previamente registrados ante la organización política, los que van a encargarse de elegir al representante. La cerrada, en donde solamente los afiliados, entre ellos votan y eligen. La delegados, los que pueden ser elegidos por los afiliados y los que resulten elegidos pasan a elegir candidaturas en elecciones primarias. O sea, hay tres mecanismos distintos. Ya les dije que los afiliados forman parte de la organización política y los adherentes pues respaldan la inscripción de una organización política y no necesariamente es parte de la organización. La paridad y alternancia electoral significa que según la legislación dice que el número de hombres y mujeres debe ser el 50%. Ese es, ¿no? En la paridad que debe haber 50% de varones y 50% de mujeres, ¿no? Eso es para elecciones a nivel general, regional y local. Además, se debe considerar la alternancia entre ellos. Si son una lista, por ejemplo, de 8 candidatos, 4 varones, 4 mujeres. Y si el primero es varón, el segundo debe ser mujer, tercero varón, mujer, varón, mujer. Eso se llama paridad y alternancia. ¿Está claro, chicos? Bueno, eso sería todo por hoy. Aquí les dejo las claves de cívica. Número uno, la respuesta es la C de casa. Número dos, la respuesta es la de avión. Número tres, la respuesta es la B de bueno. Y número cuatro, la respuesta es la C de casa. Eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna duda, inquietud por parte de ustedes. Y si no, me despido y nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. ¿Sí? Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Gracias. Buenas tardes.